Vamos a compartir una palabra que iniciamos el miércoles pasado y quiero que vayamos al libro del profeta Joel en el capítulo 2, versos del 23 al 27. Joel capítulo 2, versos del 23 al 27. Y esta palabra fue para la iglesia en razón de el alboroto, la convulsión que estaba ocurriendo en el país en este momento. El miércoles pasado había un tumulto, una desesperación en la gente por lo que podía ocurrir. Y entonces el Señor nos trajo esta palabra para la iglesia, la cual compartimos. Y dice: y ustedes también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios. ¿Y por qué alegrarse en medio de las circunstancias desfavorables y frente al temor a una posible crisis o a que se desencadenen tiempos turbulentos y que puedan traer destrucción y daño a nuestras vidas? Fíjese por qué nos alegramos y nos llenamos de gozo en el Señor. El gozo es en el Señor. No es un gozo por la situación que nosotros vemos, sino porque el gozo nos viene al descansar, al confiar, al depender de Dios. Y es porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y explicábamos que la primera lluvia, o lo que se llama la lluvia temprana, es necesaria cuando la semilla es sembrada para que la semilla crezca y entonces el árbol pueda nacer sano. Si la semilla no recibe esa lluvia temprana, entonces la semilla muere. O también puede ocurrir que el árbol crece raquítico, débil. Y dice: y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Es decir, la palabra del Señor es: no se preocupen, que yo voy a obrar a favor de esta nación. Verso 24. Las eras se llenarán de trigo, y explicamos que las eras son los cultivos, las plantaciones, y que eras hace referencia a plantaciones de trigo, y lagares son los lugares, perdón, no necesariamente de trigo, sino a plantaciones, y lagares son los lugares donde se procesan la aceituna para producir el vino, que es el vino, el aceite. El aceite, las aceitunas es para el aceite. ¿Cuál aceite? El de oliva que nosotros conocemos. Y las uvas se procesan ¿para qué? Para el vino. Y los lagares son los lugares de procesamiento del vino y del aceite. Verso 25. Dice el Señor: yo les resarciré por los daños que le causaron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y dijimos que estos elementos o animales se hace referencia a ellos porque cada uno de ellos hace una misión de destrucción, pero también una labor de limpieza, como es el caso de los roedores, que son los ratones, que usted dice, pero los ratones son dañinos, pero todo tiene una función. Los hurones en los cultivos tienen una función.
Y aún los animales como las culebras, pensamos nosotros que no tienen una función, y sí la tienen. Hasta las garzas, porque son las que les limpian las garrapatas al ganado. Y entonces dice que los daños que causaron los destructores, ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. Entonces es importante entender que Dios es el que ha permitido que esas cosas ocurran y lo hace con propósito. Mucha gente dirá, pero si Dios sana a la gente y hace milagros en la iglesia, los que tengan el don de sanidad, que se vayan a los hospitales y a las clínicas y oren por los enfermos, y entonces vamos a eliminar los médicos. ¿Y dónde está la respuesta? Es que cuando Dios hace un milagro, lo hace siempre con un propósito. Y los milagros de Dios son una señal de que Él está vivo. Pero Él es un Dios justo y nosotros tenemos que seguir sufriendo las consecuencias del pecado por nuestro pecado. Pero por la justicia de Dios, nosotros tenemos perdón de esos pecados. Y por la obra de redención de Jesús, nosotros ahora podemos disfrutar de la gracia que Él nos dispensó. Al morir en la cruz, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus heridas nosotros somos sanados. Eso quiere decir que tenemos un derecho de apelar a la sanidad por medio de Jesucristo. Podemos apelar a la provisión de Él. Podemos apelar al rescate cuando estamos en lugares de prisión y de cautividad. Pero es por la obra que Él realizó. Y esa obra se va a manifestar en nuestras vidas cada vez que nosotros acudamos a Él, y Él en su voluntad, en su soberanía, actuará con propósito. Yo me preguntaba en tiempos pasados, hace ya unos años, ¿por qué cuando iba y oraba por una persona, por ejemplo, con cáncer terminal, ya se habían sanado más de 3 personas con metástasis ya insalvable a través de nosotros? Y entonces, para la gloria del Señor, ¿cómo fuimos a orar por una persona que tenía cáncer, y la persona aparentemente se sanó, pero en un fin de semana cuando lo íbamos a visitar, la información que recibimos es que él había muerto? Y yo me hice esa pregunta, pero ¿y por qué razón, si tú, Señor, has sanado a otros, tú no los sanaste a él? O si lo sanaste, ¿por qué razón él tuvo que morir? No sé cuál fue el diagnóstico, aparentemente fue un infarto que le dio. No murió del cáncer, sino de un infarto como producto del tratamiento que él había tenido durante el tiempo cuando estuvo enfermo. Pero la respuesta que tuve de parte del Señor en ese momento es: ¿se perdió o se salvó? Entonces, si Dios lo sanaba, es posible que él después, sano ya, comenzara a pensar que él se sanó por el tratamiento que le habían hecho, que fue un error de los médicos decir que todavía él tenía el problema médico. O puede ser que él volviera al mundo, que se desviara del camino. Y al final, el propósito de Dios es que todas las almas se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Bien, vamos al verso 26. El verso 26 dice: ustedes comerán hasta saciarse. En Dios hay sobreabundancia. No importa los anuncios de escasez
los presagios de calamidad que puedan llegar a tu vida, la palabra del Señor para sus hijos, para su iglesia es: ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre. Pues yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes. No dice les anunciaré, haré. Dios es un Dios de hecho. Dios es un Dios de frutos. Dios es un Dios de resultados. Y haré, ¿qué? Maravillas entre ustedes. ¿Qué es una maravilla? Es algo que a nosotros nos asombra, que nos impacta, que nos deslumbra, que nos hace a nosotros espectadores de algo que jamás imaginábamos o que hayamos visto. Y dice: nunca más mi pueblo será avergonzado. Nosotros oramos el miércoles pasado y pedimos: Señor, que esta nación no sea avergonzada. Y si es la voluntad tuya para nuestra nación que se retire esa reforma, que tú, Señor, hagas la obra. Y está ahí en la grabación, ustedes lo pueden escuchar. Y el Señor no permitió que nosotros fuéramos avergonzados. Verso 27. Verso 27. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel. Y mucha gente nos menciona, dominicanos, como una pequeña nación en América, como lo es Israel en el Medio Oriente. Y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. Y ahí yo hablaba de que dominicano es aquel que le pertenece a Dios. Que la palabra dominicano viene de dominicus, que es el latín, y que en el latín dominicus es uno que le pertenece a un amo, es decir, un esclavo, uno que tiene a alguien más como su señor. Y espiritualmente hablando, es aquel que tiene a Dios como su creador, como su hacedor. Y que yo soy el Señor su Dios y nadie más. Fíjese que cuando ahí habla nadie más, es que no hay ningún otro patrón de República Dominicana que no sea Jesucristo. Aunque se celebren 2 veces al año, otro patrón diferente, otro ídolo, nosotros tenemos uno solo y su nombre se llama Jesús. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y hoy yo prometí que le iba a hablar de los vientos y los vientos de Dios y la lluvia de bendición. Y vamos a hablar cuáles son los vientos de Dios. Si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 36, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Capítulo 37, versos del 4 en adelante, en Ezequiel. Y dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes. La versión contemporánea, por favor. Yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Verso 6. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor.
Verso 7. Yo profeticé tal y como se me ordenó, dice Ezequiel. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Igual como ocurrió cuando el Espíritu se manifestó en Pentecostés. Hubo un estruendo recio, hubo un soplo que se posó como lenguas de fuego sobre los que allí estaban presentes, y todos comenzaron a manifestar la presencia del Espíritu en ellos. Y dice, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Pero ¿y por qué no orar por una gente que tenga un hueso partido para que el Señor lo una? Si Ezequiel 37 dice que los huesos secos se juntaron el uno con el otro y que Dios puso vida en ellos, puso carne sobre ellos, puso tendones y le dio vida. Verso 8. Me fijé y vi que ya tenían tendones. ¡Wow! Por medio de la oración, por medio de la declaración profética, él vio el obrar de Dios. Aunque Dios es soberano, Dios necesita de un hombre y una mujer que se pongan en la brecha, en oración, en la tierra, para ejecutar su plan. Y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu, es decir, no había vida. Ya estaba formado el cuerpo, pero ese cuerpo todavía estaba sin vida. Verso 9. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, diga, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Wow, dásela al Señor. La oración de Ezequiel fue, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. ¿Qué no puede hacer el Dios de vida? ¿Qué no puede hacer el Dios que da vida y aliento? El Dios hacedor de la vida. Basta un simple soplo para que Él forme la vida. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios, mírelo allá, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios nos creó por la fuerza de su poder y ese mismo Dios está vivo hoy y es capaz de resucitar hasta los muertos. Dale un aplauso a Él. Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Y cuáles son esos cuatro vientos? Esos cuatro vientos son los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos del este y los vientos del oeste, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Y a qué hace referencia esos cuatro vientos? ¿Por dónde comienza el sol de cada mañana? Por el este. Comienza por el este. ¿Por qué razón? Porque la tierra tiene un movimiento de rotación continuo y ese movimiento de rotación es el que hace que la tierra dé una vuelta completa y tengamos día y noche de 12 horas de día y 12 horas de noche. Así es que ¿a qué hace referencia la puerta oriental o la puerta del este?
hace referencia al amanecer de Dios. Hace referencia a Dios que abre sus ojos, abre los ojos de los ciegos y abre sus ojos para con nosotros, nos ilumina, nos da luz. Después que pasa la noche, nosotros lo que tenemos es el amanecer. Entonces los vientos del oriente son vientos de Dios y traen bendición. Y vamos a describir cuáles son esos vientos de Dios. Me hubiese gustado que fuera de hora y media o 2 horas el tiempo de la prédica, pero por limitaciones de tiempo tenemos que resumir. Los vientos de Dios. Los vientos de Dios. Vamos a ver cómo son los vientos de Dios. Pastora, ¿se puede poner de pie? Dice la pastora, ay santo. Vamos a caminar los dos para allá. Estos son los vientos a favor. Yo le estoy ayudando para que ella camine. Los vientos a favor es cuando Dios está obrando y respondiendo nuestras oraciones. Está obrando en su gracia y nos sorprende con hechos. Porque los vientos a favor vienen cuando nosotros estamos caminando en obediencia, cuando nosotros llevamos una vida de oración, cuando nosotros nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios, cuando nosotros estamos congregándonos. Cuando nosotros estamos en obediencia, llevando una vida de oración, estamos guiados por la palabra de Dios, caminando en el propósito de Dios, los vientos nos son favorables. Diga, vientos favorables. Los vientos favorables traen bendición a nuestras vidas. Pero vamos a hablar de los vientos contrarios. Dice una ley de la física que le llaman la tercera ley de Newton, que a toda acción se opone una reacción igual y de sentido contrario. Si yo la empujo, ¿qué hará ella? Se cae o resiste. Cuando los vientos contrarios vienen a nuestras vidas, es como Dios empujándonos. Y tenemos 2 opciones. O los resistimos, los vientos de Dios, o permitimos que nos tumben. Yo no sé si tú estás viviendo vientos de Dios que se llaman pruebas, tribulaciones, procesos. Pero yo quiero decirte que ellos tienen propósito en tu vida. Que no permitas que te tumben, que te hagan caer. Que los vientos de Dios, aquellos que vienen del oriente, son vientos de bendición. Porque es necesaria la fe para que, habiendo tenido paciencia, alcancemos las promesas. Vemos las cosas negras, negativas, pero hay una expresión que nunca está más cercano el amanecer que cuando está oscuro. Cuando más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. ¿Qué ocurre si, wow, como que le tengo temor a esta mujer tan hermosa? A hacer lo que voy a hacer ahora, pero tengo que hacerlo. Bien, ¿qué resulta si nosotros ahora estamos en una relación con Dios
estamos contendiendo con Dios. ¿Qué es contender con Dios? ¿Qué es contender con Dios? Es llevarle la contraria. ¿Y cómo nosotros le llevamos la contraria? Cuando no aceptamos su voluntad. ¿Y cuando nosotros no aceptamos su voluntad? Cuando nosotros no aceptamos su voluntad, ¿sabe? Cuando nosotros nos quejamos, cuando comenzamos a cuestionar ¿por qué a mí? ¿Por qué tú hiciste un milagro con fulano y no conmigo? ¿Por qué en esa iglesia la gente no se va y en esta se me están yendo? Y tú comienzas a cuestionar a Dios y no aceptar que son propósitos de Él. Cuando en tu propia vida tú dices, ¿por qué la enfermedad me dio a mí? ¿Y por qué si yo he orado por tanta gente y se han sanado, entonces ahora caigo yo enfermo? ¿Y por qué si tú me prometiste a mí, Señor, de que tú me ibas a dar dinero y finanzas y yo estaría tranquilo, ahora estoy pasando por este proceso? ¿Por qué si tú me prometiste una mujer tan buena, ahora resulta que estamos metidos en medio de este conflicto? Entonces tú cuestionas a Dios y ¿qué tú haces? Una de dos. O no voy a la iglesia y hace así. Y le dio la espalda a Dios. Déjame dejar de ir a la iglesia. Yo no voy a ir. Esto que yo estoy viviendo es demasiado fuerte. Yo creo que Dios no es justo conmigo. Porque yo que he estado todo el tiempo haciendo las cosas tan bien y tratando de obedecerle a Dios, y así es que Él me devuelve y me trata. No, le voy a dar la espalda. Me voy a ir un tiempo de la iglesia. Yo voy a llevar mi vida. Y si Dios quiere que me vuelva y me llame. Le diste la espalda y los vientos contrarios lo que hicieron fue desviarte del camino. Pero ¿qué pasa? Venga, pastor, ahora. Resulta que cuando esos tratos están, Dios te está alando hacia Él. Te está atrayendo. Pero tú te resistes. Entonces tú estás en tu propia fuerza. No, es que yo no necesito un milagro de Dios. Es que yo esto lo voy a vencer. Y ese daño que a mí me hicieron, yo voy a resolver y yo me la voy a vengar. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Dios te ala, ale usted, pastora, la reacción contraria. Y entonces Dios queriendo atraerte, y entonces al final resulta que tú te mantienes estático, no creces, no avanzas. Y las bendiciones se quedan retenidas en el cielo. Gracias, pastor. Denle un aplauso al Señor. Uno de los vientos de Dios, que son vientos contrarios, se llaman bendiciones retenidas. ¿Y cuando las bendiciones están retenidas en el cielo? Cuando las nubes están cargadas de presión, están cargadas de tensión, de estrés, de choque por aquí, toque por allí. Entiendo que me están atacando. El pastor opinó contrario a lo que yo pienso. Y mira cómo me respondió la pastora. Y mira cómo mi líder me trata. Y no se recordaron del día de mi cumpleaños. Y me vinieron a llamar de noche mientras otros lo llaman desde temprano en la mañana. No me toman en cuenta. Y comienzo a buscar miles de excusas para culpar a Dios de cosas que yo simplemente tengo que aceptarlas. Porque vienen de Él como vientos que todavía no son huracanados. Porque los vientos huracanados son destructivos. Pero los vientos de Dios
son suaves y apacibles para aquel que en Él confía y espera en Él. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué pasa cuando las nubes están cargadas? ¿Qué pasa con esa agua cuando las nubes están cargadas? Que no hay manera de que sean retenidas. Pero ¿qué ocurre si viene un viento fuerte y se lleva la nube para otro lado? Que no caerá en el lugar donde estaba diseñado originalmente para que fuera. ¿Qué resulta si cuando los vientos de Dios llegan a tu vida, llámense vientos contrarios, llámense vientos a tu favor, llámense vientos de detención en los cielos? Tu respuesta a lo que Dios está provocando en tu vida es diferente al propósito que Él tiene para ti. Que entonces Dios tiene que levantar los vientos occidentales. ¿Y qué hacen los vientos occidentales? Que le hacen contra a los orientales. ¿Con qué propósito? Con que el desorden traiga orden. Si los vientos orientales no tuvieran una resistencia de los occidentales, ¿sabe lo que pasara? Que se convirtieran en un caos porque cogen más fuerza. Pero los vientos occidentales actúan en contra del mover de la tierra, que es símbolo del mover del ser humano que quiere hacer las cosas a su manera para ordenar las cosas. Entonces los vientos orientales son vientos de bendición y los occidentales son de ordenamiento. Wow, ¿lo entendieron? Son vientos de ordenamiento. Pero ¿y cuáles son los vientos del norte? Los vientos del norte son aquellos que están enfocados en el cielo. Los vientos del norte es aquellos que son provocados para traer direccionamiento a nuestras vidas, para que nuestra mirada esté siempre puesta en el Dios de nuestra salvación. Y muchas veces no nos gustan porque nosotros muchas veces nos hacemos nuestro propio llamado. Yo lo que soy es esto. Y Dios va provocando vientos del norte para darnos a nosotros dirección. Es que lo que a mí me gusta es profetizar. Pero entonces Dios te pone a interceder. Ay, no, a mí no me gusta interceder, a mí me gusta pedir, petición. Lloro por mí, lloro por mi familia, lloro por lo que yo tengo a mi alrededor, pero orar por gente que yo ni tengo que ver con ellos, yo no siento eso en mi corazón. Entonces Dios te pone a interceder porque Él te está preparando para que tú puedas ser un profeta verdadero. Porque Él sabe que tú a la hora de profetizar puede llegar un momento donde tú pienses más en ti misma o en ti mismo antes que seguir las directrices de Él. Dios te tiene retenida la bendición financiera porque Él sabe que desde el momento en que te derrame lluvia de bendición sobre tu vida, tú te vas a apartar de sus caminos. Vas a dejar la iglesia, te va a enfriar y te tiene agarrado por la soga. Te agarró por la soga, te pone limitaciones. O de lo contrario, si no te pone limitaciones, Dios te hace invitaciones de manera caballerosa, diplomática. Te pone un profeta que te da una palabra, pero tú escuchas la palabra y dices, wow, déjame orarle al Señor a ver si esta palabra es o no.
Y todo el mundo está consciente de que Dios fue que habló, pero la propia persona dice al final, no, yo voy a tomar mi propia decisión. Y entonces los vientos del norte se vuelven nada, porque se perdió la dirección de Dios a la hora de tomar una decisión. ¿Y cuáles son los vientos del sur? Vamos a ver cuáles son los vientos del sur. Cuando Salomón pidió sabiduría a Dios, ¿qué le dio Dios? Sabiduría, y le añadió más y le dio riquezas. ¿De dónde vinieron las grandes riquezas para el templo? De la reina del sur. ¿Qué significan los vientos del sur? Son los vientos de provisión. Los vientos del sur nos traen a nosotros lo que necesitamos para que hagamos el equilibrio con los vientos del norte. Quiere decir que en la dirección norte-sur Dios crea un equilibrio, y en la dirección este-oeste también Dios crea un equilibrio para nuestras vidas. ¿Qué nosotros queremos? Los vientos del sur adelante. Como que los vientos del sur vienen del oriente y no del sur. Pero Dios nos va haciendo a nosotros un camino y nos va llevando en un giro. Del este nos lleva al norte. Mira que te estoy mostrando milagros, señales, maravillas, bendición, para que tú pongas la mirada hacia arriba, hacia el norte. Pero del norte te lleva al occidente y te dice, oye, yo necesito obediencia, yo necesito ordenar tu vida. Y para que tú puedas ordenar tu vida, te estoy creando situaciones que no es el diablo que te la está creando. Soy yo que te la estoy creando. ¿Para qué? Para darte a ti los vientos del sur, que son los vientos de la provisión de Dios. Wow, dale un aplauso al Señor. Y ahora, ¿cómo esos vientos se convierten en lluvia de bendición? Yo sé que esta es la parte más interesante que ustedes quieren saber, porque los vientos del sur todos lo queremos. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué tengo yo que hacer para que las bendiciones de Dios me alcancen y me persigan? Entonces vamos a ver cómo es el sistema de la naturaleza y vamos a aplicarlo al mundo espiritual. Cuando usted quiere tener cosecha de algo, ¿qué usted hace? Mire por dónde que comienza la cosecha. ¿Por dónde que comienza? Por la siembra. La cosecha comienza. Yo quiero que usted repita eso, porque eso es algo que nosotros tenemos que aprenderlo. Ay, espérate, Señor, aguántate ahí. Déjame resolver mi problema económico, que yo te voy a diezmar. Dame un empleo. Y después que yo tenga el empleo, yo te voy a diezmar. Viene el Señor, le da el empleo. Y entonces cuando llega el empleo, wow, ahora voy a diezmar. Y comienza una necesidad por aquí, otra por allí. El que tú tenías 1 año y medio que le debía un dinero comenzó a llamarte. El que tú estaba esperando que te iba a perdonar una deuda, comienza a decirte, no, espérate, fue prestado, yo no te lo regalé, tú tienes que devolvérmelo. Y te llegan todos juntos y dice, ay Señor, yo lo que voy a hacer es que ahora voy a repartir el diezmo, yo le voy a pagar a fulano, le voy a hacer esto a fulano, el mes que viene. Y entonces viene el mes que viene. Y cuando llega el mes próximo, vienen otras necesidades. Ay Señor, tú me vas a perdonar, pero espérate. Espérate. Y entonces los vientos del occidente
están tratando de ordenar tu vida para que los vientos del sur fluyan. ¿Y qué tú le estás diciendo al Señor? Aguántate con los vientos del sur. Espérate ahí, que yo te voy a responder. Pero cuando yo salga de todo mi problema, ¿cuánta gente ha oído usted? Yo le voy a servir grande a Dios. Desde que Dios me ayude a saldar esta deuda y ponga dinero conmigo. Mire, yo voy a ser el mejor. ¿Cuánta gente ha oído usted de eso? Yo estoy esperando que Dios me bendiga para yo demostrar quién yo soy. ¿Usted sabe cuándo se sabe si una gente ama el dinero? ¿Me puede alguien decir cuándo una gente ama el dinero? ¿Cuándo? Cuando lo esconde y no quiere sacar. Es decir, cuando es tacaño y no lo quiere sacar. ¿Cuándo una gente ama sígame diciendo, cuándo una gente ama el dinero? Cuando lo ponemos por encima de Dios. ¿Y cómo lo ponemos por encima? Teniendo más fe en el dinero que en Dios, es decir, en lo que el hombre puede hacer y de cómo te puede llegar a creerle a Dios que si no tengo pero le siembro, Él me va a dar, y que lo que estoy haciendo no es perdiendo de mis arcas, sino que lo que estoy haciendo es una inversión en una semilla que a su tiempo me será multiplicada. Yo tengo que enseñar esto. Yo no ando buscando su dinero. Yo ando buscando que los principios del reino nosotros lo vivamos. Porque la otra es, ay pastor, perdóneme, yo sé que yo tengo que diezmar, pero es que yo tengo demasiado compromiso. Yo no puedo comprar un manual. No puedo. ¿Y cuánto vale el manual? 200 pesos. Pero me lo como de una pizza que vale 500. Me comí el manual 2 veces. No puedo con los 200 pesos, pero sí con los 500 para la pizza. Eso es lo que hacemos. Y ustedes saben por qué yo lo sé. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque yo fui oveja también. Y lo que por inmadurez en otros tiempos yo hacía, yo tengo que enseñarlo hoy a la iglesia para que no lo hagan. Y esto no tiene que ver con meses en el evangelio. Hay gente con 6 meses en los caminos del evangelio y de 1,000 pesos que reciben dan sus 100. Y hay gente con 20 años en los caminos del evangelio y han diezmado a veces, pero todo el tiempo viven reclamando a Dios por la provisión. ¿Por dónde es que comienza la cosecha? Pero ¿qué pasa cuando usted siembra? Que usted sembró hoy, le cayó la lluvia, ese árbol comenzó a subir, y desde que el árbol comenzó a subir, usted de una vez va con una tijera a cortar los racimos de uva. ¿Qué hay que hacer después que usted sembró? Oye, hay gente que tienen 3 años que no diezman y dice, wow, voy a probar a Dios. Y dice, déjame diezmar este mes. Y el mes que viene le están reclamando a Dios y dice, pero yo sembré. ¿Y qué pasó? Dios no hizo nada conmigo. Dios no hizo nada conmigo. Esto es una malicia, pero no se preocupe que el mensaje ya está terminando. Yo diezmé y no pasó nada. Y el Señor dice, pruébeme en esto. Si no abriré las ventanas de los cielos
y derramaré bendición hasta... ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Probando tu paciencia. Si tu fe fuera para creer que hoy tú siembras y mañana Dios lo puede hacer, mañana Dios lo hace. Pero en tu fe tú estás diciendo, déjame ver, este mes me van a faltar 40,000 para yo cubrir mi compromiso. Tengo que darle 35 al Señor. Tengo un buen sueldo de parte del Señor. Yo voy a ver si Él obra para que Él me dé. Ya el mes que viene yo no voy a dar del diezmo. Yo voy a dar de lo que Dios me añada. Los vientos del sur, para que lleguen a nuestras vidas, tienen que recorrer el ciclo. ¿Ustedes están entendiendo esto que estamos hablando? ¿Qué dice Romanos? Permítame buscarlo. ¿Cuántos están recibiendo hoy palabra del Señor? Nos vamos a Hebreos 10, verso 35. Dice, por lo tanto no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Verso 36. Lo que ustedes necesitan es tener, diga esa palabra, repítala, tener, ¿para qué? Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Verso 38, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que se retroceden, de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Ponte de pies. Seguir hablando todavía más, porque vamos a hablar ahora de los principios de la bendición financiera. Comenzamos hoy, hablamos de que el primero es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es el segundo principio? Lo que yo llamo el principio de la fe, que es tener paciencia y esperar hasta que Dios cumpla. Y el tercer principio de la bendición para que se derrame tiene que ver con la lluvia tardía. ¿Y cuál es la lluvia tardía? La que cae cuando el árbol tiene sus frutos verdes, pero necesita de agua para que los frutos puedan madurar. ¿Cuál es esa agua que necesita nuestro árbol para que, como dijo Jesús, por sus frutos lo conocerán? En nuestra próxima entrega ustedes lo van a escuchar. Vamos a orar ahora al Señor.